Hola a todos nuestros queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en las últimas noticias y los temas más candentes del mundo del espectáculo. Hoy traemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos, una auténtica bomba que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha generado miles de conversaciones en apenas unas horas. Hablamos por supuesto de algo que tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco y más allá, Hande y Kerem. Así es, si aún no te has enterado, prepárate, porque lo que vamos a desgranar hoy es de esos temas que te hacen pensar, especular y, por qué no decirlo, de estar pegado a la pantalla. El título ya lo dice todo: 18 de enero de 2026, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Una fecha y unos nombres que prometen ser el centro de nuestra discusión de hoy. Así que ponte cómodo, coge tu bebida favorita y acompáñanos en este recorrido por lo que parece ser un giro inesperado en la vida de dos de las figuras más queridas de la televisión turca. Y antes de empezar con todo el drama y la emoción, te recuerdo que si eres nuevo por aquí, este es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta crecer con todos ustedes. Ahora sí, vamos directos al grano. La noticia que ha explotado hoy, 18 de enero de 2026, ha sido como un terremoto en el universo fan de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos, recordémoslo, son dos nombres que han estado intrínsecamente ligados en la mente de muchos debido a su exitosa colaboración en Senkalkapm, una serie que no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos en pantalla era innegable, algo que traspasaba la ficción y que alimentó durante mucho tiempo las esperanzas y las especulaciones de sus seguidores sobre una posible relación en la vida real. Y de hecho, durante un tiempo esas especulaciones se confirmaron, vivimos momentos de felicidad viendo su relación pública, compartiendo momentos a través de sus redes sociales, haciéndonos creer en los cuentos de hadas modernos. Sin embargo, como bien sabemos, las cosas en el mundo de las celebridades rara vez son sencillas, y sus caminos, como pareja, tomaron rumbos diferentes. Pero la noticia de hoy no va por ahí, o al menos, no directamente por lo que todos esperábamos. Lo que ha sucedido hoy ha tomado a todos por sorpresa, y las redes sociales están que arden. En las últimas horas han surgido informaciones que apuntan a una colaboración profesional completamente inesperada entre Hande y Kerem. Sí, has oído bien. Después de meses, incluso años, de rumores sobre sus vidas personales y sus proyectos individuales, se anuncia que volverán a trabajar juntos. Pero no se trata de una continuación de Senkalkapm, ni tampoco de una nueva serie romántica al uso. Lo que se ha filtrado, y que parece ser oficializado en cuestión de horas, es que ambos participarán en un proyecto cinematográfico de gran envergadura, un drama con tintes de thriller psicológico, dirigido por uno de los directores más aclamados de la industria internacional, y producido por una de las grandes casas productoras de Hollywood. Imaginen la magnitud de esto. Hande Erçel ha estado explorando su carrera internacional con proyectos en plataformas de streaming y campañas publicitarias de renombre, y Kerem Bürsin, que ha estado inmerso en producciones más independientes y series que han explorado diferentes géneros. La idea de verlos reunidos, no solo como protagonistas, sino en un contexto tan diferente y exigente, es sencillamente electrizante. Los detalles que han trascendido son todavía escasos, pero se habla de un guión complejo, de personajes con profundidades insospechadas, y de una química que, lejos de ser la que vimos en su anterior proyecto, deberá ser interpretada con una intensidad dramática totalmente nueva. ¿Será capaz Hande de dejar atrás su imagen de chica dulce para encarnar a un personaje oscuro y atormentado? ¿Podrá Kerem canalizar la fuerza y la vulnerabilidad necesarias para este nuevo rol? Las preguntas son infinitas y la expectación, como podrán imaginar, es máxima. Los primeros indicios de esta noticia comenzaron a circular de forma casi imperceptible hace unos días, con comentarios crípticos en foros y redes sociales, pero fue hoy, 18 de enero de 2026, cuando la información cobró fuerza. Una agencia de noticias internacional publicó un breve comunicado, aún no confirmado oficialmente por los involucrados, pero que ha sido suficiente para desatar la euforia y la especulación. Los fans, que nunca han dejado de apoyar a Hande y Kerem, tanto juntos como por separado, se han volcado en las redes, creando hashtags, compartiendo viejas fotos y vídeos, y debatiendo sobre las posibles tramas y los desafíos que este nuevo proyecto podría traer.
Es fascinante ver cómo la base de fans de estos dos actores es tan leal y apasionada, y cómo responden ante cualquier novedad. Lo que hace esta noticia particularmente impactante es el contraste con la imagen que se tenía de su relación y sus carreras recientes. Después de su ruptura, ambos habían seguido caminos artísticos distintos. Ande se centró en consolidar su imagen internacional, participando en eventos de moda de primer nivel, protagonizando campañas para marcas de lujo y, como mencioné, explorando proyectos en plataformas digitales que le han permitido llegar a una audiencia aún más global. Su carrera ha sido un ascenso meteórico, y su nombre se ha convertido en sinónimo de elegancia y talento. Por su parte, Kerem ha optado por una ruta quizás más personal y artística, involucrándose en proyectos que le permiten explorar personajes más complejos y desafiantes, alejándose un poco del molde romántico que lo lanzó a la fama. Ha estado también muy activo en causas sociales y medioambientales, lo que le ha ganado aún más el respeto de sus seguidores. Entonces, ¿qué los ha unido de nuevo? ¿Fue una coincidencia? ¿Una decisión estratégica? ¿O quizás un deseo mutuo de reencontrarse artísticamente en un nuevo contexto? Las teorías son variadas. Algunos sugieren que fue el director quien los eligió específicamente por el carisma que ambos poseen y la familiaridad que el público tiene con su conexión, creyendo que esto podría ser un gancho poderoso para atraer audiencias. Otros, más románticos, especulan con la posibilidad de que, a pesar de sus caminos separados en lo personal, el respeto mutuo y el aprecio por el talento del otro los haya llevado a aceptar este desafío juntos. No podemos olvidar tampoco el factor económico y el potencial comercial de un proyecto así. Un elenco con dos estrellas de renombre mundial, un director de prestigio y una historia intrigante sin duda, tiene todas las papeletas para ser un éxito de taquilla y un tema de conversación global. La noticia, además, llega en un momento interesante para ambos. Ande se encuentra en uno de los puntos álgidos de su carrera internacional, mientras que Kerem está consolidando su reputación como un actor versátil capaz de abordar una amplia gama de papeles. Verlos compartir pantalla en un género tan diferente al que los catapultó a la fama es, sin duda, un movimiento audaz y prometedor. Podríamos estar ante el nacimiento de una nueva era para ambos actores, una que los posicione en un escalafón aún más alto dentro de la industria cinematográfica internacional. Los detalles sobre la trama son, como decíamos, muy escasos. Lo poco que se ha filtrado sugiere que la película se titulará provisionalmente Echoes of Silence, y que la historia girará en torno a dos personas que se encuentran atrapadas en una situación límite, donde sus pasados y sus secretos saldrán a la luz de la forma más inesperada. Se habla de giros argumentales impactantes, de una atmósfera opresiva y de diálogos cargados de tensión. Si esto es cierto, estaremos ante un reto actoral formidable para ambos. Las reacciones de los fans, como era de esperar, han sido abrumadoras. En Turquía, los medios de comunicación han dedicado portadas enteras a la noticia, y las redes sociales se han inundado de mensajes de emoción, expectativa y, por supuesto, alguna que otra broma sobre el reencuentro. A nivel internacional, la noticia también ha resonado con fuerza, especialmente en los países donde Senkalkap tuvo un gran éxito. El hashtag #AndeKerem Reunión se ha convertido en tendencia mundial en varias plataformas. Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo se sentirán sus actuales parejas, si es que las tienen o las llegarán a tener en este contexto, ante esta noticia? Recordamos que en el pasado, sus relaciones personales fueron objeto de intenso escrutinio público. Si bien ambos han sido discretos en sus vidas sentimentales recientes, cualquier desarrollo en este sentido podría añadir una capa adicional de interés a la situación. Sin embargo, debemos recordar que esto es un proyecto profesional, y como tal, lo importante es enfocarnos en su talento y en lo que podrán ofrecernos en pantalla. Analizando un poco más a fondo la posible sinergia entre Ande y Kerem en un proyecto así, es interesante pensar en cómo sus fortalezas individuales podrían complementarse. Ande es conocida por su expresividad, su capacidad para transmitir emociones complejas con una mirada y su carisma natural. Kerem, por su parte, aporta una intensidad y una presencia escénica notables, con una habilidad para encarnar personajes que navegan entre la fuerza y la vulnerabilidad. Si el director logra canalizar estas cualidades en un contexto de thriller psicológico, podríamos estar ante interpretaciones que dejen una huella imborrable en el público. La elección de un director de renombre internacional es también un indicador clave de la ambición de este proyecto. Si se confirma que se trata de alguien con una trayectoria probada en el género,
esto no solo garantiza un nivel de calidad cinematográfica muy alto, sino que también sugiere que el proyecto tiene aspiraciones de ser nominado a premios importantes y de dejar una marca en la historia del cine. En definitiva, la noticia del 18 de enero de 2026 sobre Hande y Kerem es mucho más que un simple anuncio de colaboración. Es un evento que redefine las expectativas, que invita a la especulación y que, sobre todo, aviva la llama de la emoción entre los seguidores de estos dos talentosos actores. Es el recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, nunca hay que dar nada por sentado, y que las sorpresas, cuando son de esta magnitud, son siempre bienvenidas. Estamos ante un posible hito en sus carreras, un proyecto que podría catapultarlos aún más alto y que, sin duda, mantendrá nuestras pantallas ocupadas y nuestras conversaciones activas durante mucho tiempo. Y con toda esta información, con todo este torbellino de emociones y especulaciones, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado la impactante noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin volverán a unirse profesionalmente, pero esta vez en el ámbito del cine, en un proyecto que promete ser un thriller psicológico de gran calibre y de alcance internacional. Hemos reflexionado sobre las implicaciones de esta colaboración, las posibles evoluciones de sus carreras y la enorme expectación que ha generado entre sus seguidores. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Ha sido un placer compartir con ustedes estas noticias que, sin duda, marcarán un antes y un después. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por ver a Hande y Kerem juntos de nuevo en un proyecto tan diferente? ¿Tienes alguna teoría sobre la trama o sobre su química en este nuevo contexto? Déjanos tus comentarios aquí abajo, nos encanta leerte y debatir contigo. Tus opiniones son lo más valioso para nosotros. Y antes de que te vayas, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un gran me gusta, compartirlo con todos tus amigos y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ser el primero en enterarte de todas nuestras noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.